Más de Diálogos del Sur, en este caso con la alegría de estar conversando con Andrés Cuervo Larroque, un amigo y además un cuadro político del Proyecto Nacional y Popular, un hombre, uno de los referentes de la Cámpora y un diputado nacional. Estamos acá en uno de los espacios de su banca. Así que, bienvenido. Bueno, Cuervo. Bienvenidos ustedes, gracias por la oportunidad. Una alegría enorme. Bueno, vamos a entrar derecho al asunto. Yo quería entrar por este lado. El espacio que Cristina lidera hoy se llama Unidad Ciudadana. ¿A vos te parece, Cuervo, que es un nombre, digamos así, de fantasía para las elecciones, o hay algo más que esté en ese nombre que obligue a pensar en el modo de la construcción de una fuerza política de mayorías que reencauce al país en la senda de la defensa de la inclusión y de la soberanía? Y te quería acotar más la pregunta. No lo hablo en general, sino que lo hablo con vos, que sos uno de los responsables, de los conductores de uno de los espacios que fue pilar, referente, que en parte es el demonio que están intentando construir los medios de comunicación, pero que más allá de eso seguramente que debe haber una reflexión sobre el pasado y sobre el nuevo capítulo que abre esta unidad ciudadana, ¿no? Sin duda. Creo que primero hay que repasar la génesis de Unidad Ciudadana. En esto de diferenciar si se trata de una nomenclatura circunstancial o la apuesta a la consolidación y profundización de la construcción de una fuerza política. En primer lugar, me parece que Cristina toma una decisión muy fuerte, muy potente, muy profunda y asume riesgos. Es decir, porque cualquiera podría plantear que había cierta tranquilidad manejándose dentro de los parámetros aceptados muchas veces por el sistema, pero evidentemente haber tomado esa decisión sienta un precedente no solo en el caso de la provincia de Buenos Aires, sino a nivel de todo el territorio nacional. De hecho, si bien la decisión de la presentación del Frente de la conformación de Alianza Unidad Ciudadana, ¿no?, digamos del espacio que se presenta poquitos días antes del cierre de listas, no dio mayor tiempo a que se replicara esa experiencia en muchos lugares. A pesar del poquito tiempo, en algunas provincias nacieron unidades ciudadanas. Tomaron, digamos, la denominación en función de que ya era un eje planteado por Cristina desde el año pasado, el 13 de abril, en Comodoro Pi, cuando convocó a conformar un Frente Ciudadano. Después le agregó esta idea de la unidad, que también es central para el campo nacional, ¿no? Pero si nosotros inclusive nos remontamos a tiempos anteriores, podemos observar que a Néstor le tocó fundar un proyecto político sin quizás una fuerza organizada que de alguna manera le respondiera como debe ser a todo conductor en aquel momento. La llegada de Néstor al gobierno es a uno le suena mal decir que fue accidental, pero está. Pero, digamos, la verdad nunca está dentro de los parámetros de lo normal que ocurría en el país, digamos. Se puede plantear que fue de alguna manera un accidente de la historia que se coló en alguna endija del sistema. Y Néstor lo hizo sin fuerza política, no por desmerecer ni al Partido Justicialista, que en ese momento existía. Fellner era el interventor en aquel tiempo, como siguió, como fue presidente cuando nosotros terminamos el gobierno en el 2015, ni a ninguna de las otras fuerzas, pero la realidad sí que se venía de una crisis muy profunda de la dirigencia política en general, de una atomización, producto de la penetración de los conceptos liberales o neoliberales dentro de la dirigencia política también, y un desgaste muy, muy profundo de todos los sectores que
aparecían como lo visible de la política. Entonces hubo que reconstruir el vínculo de la política con la dirigencia y a la vez luego reconstruir un instrumento político. Pero a Néstor le tocaba sacar al país del infierno, digamos, su prioridad no era la construcción de un instrumento político, sí estaba en su interés, pero tenía que atender a un conjunto de urgencias que acotaban el tiempo, el espacio y la dedicación a esa tarea. Cuando asume Cristina en el 2007, Cristina hace un planteo en el acto donde ella de alguna manera se lanza su candidatura, 19 de julio del 2007 en el Teatro Argentino en La Plata. Ella habla ya de modelo de país, ¿no? de una vez el país transitando en ese purgatorio, como también le gustaba decir a Néstor, ya había condiciones para replantear de raíz el formato o el modelo productivo, el modelo redistributivo, el país en términos culturales, digamos, todo un conjunto de ejes que fueron la tarea principal en esa etapa, que no comenzó como hubiéramos querido, porque ni habían pasado 100 días que se producen los lockouts patronales y el intento, digamos, de destituyente sobre Cristina, que continuó durante todos sus gobiernos con el agregado determinante de la pérdida física de Néstor el 27 de octubre del 2010, lo cual eso nos generó en aquel momento que cuando Néstor tenía mayor posibilidad de abocarse a la tarea de la construcción del instrumento político, se trunca ese momento y Cristina queda sola a cargo de la gestión de gobierno, atravesada por infinidad de tensiones y del sostenimiento de esa estructura política que aún no tenía un amalgamiento definitivo. Vino el 2011, Cristina saca 54%, se podía pensar que ahí estaban sí las condiciones óptimas para la construcción o la profundización de ese instrumento político. Ahí se aparece Unidos y Organizados, que ya funcionaba de hecho, digamos, porque los sectores de la institucionalidad política, gobernadores, intendentes, del movimiento obrero, de la playa de organizaciones políticas, sociales, culturales, digamos, ya había un funcionamiento, pero con grados de coordinación relativos, un ordenamiento con Cristina, con la conducción, pero muchas veces relativa coordinación en los sectores y en los territorios. Entonces, ahí sí se plantea la oportunidad esa y otra vez se vuelve a chocar, digamos, frente a quizás mezquindades, visiones cortas de la política, que creo yo tuvieron muchos de los componentes que participaban y que siguen participando, pero que participaban con un gran protagonismo en aquel momento y comenzaron a anticipar lo que luego fue la ruptura de nuestro espacio político en el 2013 y posterior al 2015 las continuas digamos, decisiones que se fueron dando, que tenían más que ver con expresar una disconformidad a la profundización del modelo nacional y popular. Y en esto alguna reflexión para tener en cuenta. Uno por lo menos lo que ve es que hay una consonancia cuando se habla de lo nacional y hay quizás a veces mayor dificultad en avanzar hacia lo popular. Nosotros somos un movimiento nacional y popular y digamos que cuando se plantea profundizar la redistribución del ingreso, ahí hay ciertos sectores que pueden tener coincidencias en el planteo de la defensa o de una mirada macroeconómica tendiente a defender lo nacional, pero que tienen más dificultad en asumir la cuestión de lo popular como también un elemento intrínseco y necesario para el desarrollo de un modelo de país. Entonces me parece que esos sectores se fueron expresando, debilitándonos cuando éramos gobierno en los momentos más difíciles, la ruptura de Sergio Massa claramente, también expresando algunos sectores de la economía claramente, luego por supuesto después del 10 de diciembre del 2015 se profundiza ese camino con otras esquirlas, digamos, además tuvo el medio de la CGT, ¿no? De nuestro proyecto, una relación muy tensa y muy compleja con el movimiento obrero, lamentablemente en una contradicción que padeció el movimiento nacional, donde se puso como eje de discusión el tema de ganancias y no se vio, digamos, el panorama o la película completa de qué era lo que estaba en desarrollo. Entonces sí creo hoy que hay condiciones
para volver a convocar ese espacio político que debe motorizar la recuperación de un modelo nacional y popular, en el cual deben estar todos los sectores, los que quizás los más acelerados, ¿no?, por llamarlo, y los más retardatarios en los términos de Perón, y lo que habrá que discutir en todo caso, y esto después del 22 de octubre, es qué porción de definición tienen cada sector en ese espacio que necesariamente es amplio y plural. Lo que no puede pasar, porque sería refundacional de la ciencia política, es pretender que aquellos que sacaron menos votos o que tienen menor representación pretendan conducir. Claro, conducir. O sea, o en todo caso podemos discutir inclusive las formas de conducción, si quieren, y buscar formatos colegiados, pero respetando de alguna manera yo te quería meter, aprovechando esto que estás diciendo, y sin corrernos, como decía Balá, sin cambiar de andén. Sí. Son muy chicos ustedes. No, yo lo vi a Balá. Lo viste a Balá, claro. Sí. Lo que vos decís introduce un elemento que me parece que está un poco late adentro de la cuestión ciudadana. Unidad Ciudadana tiene un perfil, una evocación, para decirlo menos figurativamente. Rafael Correa hace una revolución ciudadana, le llama ciudadana a su revolución. Jean-Luc Mélenchon habla de una revolución ciudadana en Francia, digamos. Jean-Luc Mélenchon es una expresión bastante peronista de la izquierda francesa, y habla de los ciudadanos. Y los ciudadanos evoca algo así, Cuervo, como una relación crítica, no como una descalificación, pero como una relación crítica con la estructura política histórica, digamos. El tipo que es socialista, que sigue siendo socialista en Europa, es socialista. El tipo que es radical o peronista en Argentina, radical o peronista. Los ciudadanos está, creo yo, tomando estas analogías que te estoy mencionando, está en el lugar de una época que está viviendo el mundo, que es una desconfianza cada vez más de masas en el mundo, con respecto a los partidos políticos, pero no en tanto la política, sino en tanto fuerzas que de alguna manera han declinado su potencia frente a los poderes fácticos, frente al imperio, frente a las oligarquías globales. En Europa eso está muy claro. Cada vez la gente busca cualquier boleta, aunque sea de la ultraderecha o de la extrema izquierda, para votar en contra de lo que vos al pasar dijiste, el sistema, digamos, que me parece que es un tema. Entonces voy a lo que quiero, aquello que me resulta muy interesante conocer tu opinión. Vos sos peronista, estás en la Cámpora. La Cámpora tiene con el Partido Justicialista una relación, digamos así, corre por mi cuenta, ambigua, es decir, participa en los cuerpos orgánicos, es crítica, tiene su propia estructura, su propia cadena de mandos, es también un producto de esta situación de vacío de fuerza política propia que tenía Néstor y que mantuvo Cristina. Entonces, esta época, esta etapa, la relación entre esa expresión ciudadana, amplia, crítica del sistema, pero con mucha polenta popular, y la estructura del Partido Justicialista, sus cuerpos orgánicos, sus sectores conservadores, sus sectores vacilantes, esos sectores que yo personalmente opino que son mayoría, vos sabés más de esto, que son los que no están ni en un lado ni en otro, sino que acompañan según sean las relaciones de fuerza. ¿Cómo ves el post-22 de octubre en ese punto? Sobre todo porque entramos en la carrera del 19, ¿no? Digamos, seguro. Son muchas cosas. Son muchas cosas. No, en primer lugar me parece que del concepto ciudadano o de ciudadanía, creo yo que hay que emparentarlo no tanto al hecho de vivir en una urbe o en una ciudad, sino por supuesto a la mirada aristotélica, si se quiere, ¿no? de la comunidad, de la polis, del ser humano, ¿no? como animal social. Y creo que en ese sentido hay una reivindicación de lo comunitario y de lo social muy, muy fuerte. Creo también que los ciudadanos se conectan inclusive con los orígenes de uno de los primeros partidos populares en Argentina, que es la Unión Cívica Radical luego, pero fundada en primer término como Unión Cívica, que prácticamente es parecido, ¿no? de alguna manera. Y creo que también el hecho de ser ciudadano, que habla de los derechos, ¿no? Me parece que tiene que ver con la potestad de ejercer derechos, ¿no? y de que esos derechos sean reconocidos al conjunto de la población,
es de lo más peronista que se puede, o justicialista, digamos, en términos. Además, Perón era muy aristotélico. Reconoceme que en el lenguaje habitual, los frentes en la época mía, ni el peronismo ni la izquierda le llamaban ciudadanos. Por supuesto, creo que es una innovación que va a las fuentes. Claro, ¿no? claro. Es una innovación que tiene esa capacidad, por eso también, de cara al post-22 de octubre, puede ser una instancia, si se sabe trabajar, si nadie cae en mezquindades y se obra con inteligencia, refundacional en un momento muy difícil de la Argentina, en un momento muy difícil de la región, en un momento muy difícil del mundo. Entonces, creo que en ese sentido hay que prestarle mucha atención. Y el vínculo con el Partido Justicialista, vos decís ambiguo, hay muy buenos momentos y hay momentos de tensión naturales. Es decir, muchas veces uno interpreta que el fenómeno político que sea a partir del 2003 de alguna manera vino a incomodar, a tensar, a rediscutir muchas cosas que parecían del status quo. Y mira, te voy a citar una anécdota de una cosa que me pasó después del 27 de octubre, después de la muerte de Néstor, que siempre me quedó muy, muy marcada. Después de esa situación se hace una reunión, era un momento donde se decía que Cristina sola no iba a poder, digamos, donde los compañeros y las compañeras estaban descorazonados en muchos sentidos, nadie dudaba de Cristina, pero un dolor muy profundo. Se hizo una reunión, recuerdo, en la casa de Dante Ullo, de Canca, donde estaban muchos compañeros, estaba Tayana, me acuerdo que estaba, digamos, muchos compañeros de Teresa García, de muchos sectores, estaba, bueno, compañeros del movimiento obrero, y estaba en ese momento José María Díaz Bancalari, ¿no? Compañero que falleció a principios de este año. Compañero y sospechado de un peronista clásico del Partido Justicialista, insospechado de kirchnerista. De hecho, en el 2005 él acompañó a Duhalde, digamos, por código, y después obviamente siguió a Néstor y a Cristina, y siempre acá se comportó de la mejor manera. Y él ese día, cuando estaban haciéndose las reflexiones, porque se preguntaba cómo hacemos sin Néstor, ¿no? Todos. Y él en una de sus reflexiones dijo que el peronismo había dejado de creer en Juan Perón y Eva Perón, en el peronismo histórico, en el peronismo real, en el peronismo de las transformaciones, y que se había asimilado al status quo de la clase política, que había encontrado sus límites en lo posible, y que Néstor, y él terminó su oratoria de ese momento muy emocionado diciendo: gracias Néstor por demostrar que Perón tenía razón. Que eso fue lo que a mí me marcó mucho, que un hombre, digamos, como José María, planteara ese nivel de reconocimiento. Entonces, el fenómeno político que se inicia en el 2003 tiene mucho de eso, de incomodar, de repensar, de rediscutir todo, ¿no? De volver a las fuentes del peronismo, del justicialismo, y dentro de ese fenómeno que se produce a partir del 2003, quizás nosotros, lo que se genera a partir de la Cámpora, que en su primer momento fue una convocatoria a los sectores juveniles, tuvimos el rol de incomodar dentro de la incomodidad, digamos. Nosotros tensamos inclusive hasta esos sectores que se sentían parte intrínseca de lo que se llama kirchnerismo inclusive. Tensaron a los viejos y tensaron a los nuevos. Claro. O sea, fue un problema que obviamente, y además nos produjo tensiones, no solo con los adversarios o con el poder económico, que nos señalaron claramente desde el primer momento, sino muchas veces tensiones dentro del propio espacio, porque era un emergente que naturalmente, como se piensa la política muchas veces con liviandad en estos tiempos, parecía que venía a disputar espacios, y no que venía a expresar una mirada, un matiz, una forma de construir quizás diferente. A ustedes, a la Cámpora, hay una serie de monstruos que ha ido creando el establishment mediático, el poder judicial y la derecha política, y ustedes son uno de ellos, visiblemente. Yo quería puntualizarte lo que a mí me parece que se utiliza como esquema de acusación a la Cámpora. Vos hablaste de las tensiones internas. Para mí la única cosa con sentido para hablar ahora es esas tensiones internas, no lo que diga el Grupo Clarín sobre la Cámpora, porque eso
ya es muy previsible lo que cualquiera de nosotros dos podría decir. Pero digo, en esas tensiones internas aparece mucho una visión, sobre todo después de diciembre de 2015, que habla de la nueva mayoría y el peronismo de la victoria, y ¿no? Donde la Cámpora ocupa el lugar de lo sectario. Hay como una especie y de lo binario. Lo digo no exterior a eso, porque también mi punto de vista y mis posiciones políticas suelen ser acusadas de la misma manera, ¿no? Entonces están los amplios, están los plurales, los flexibles, los tácticos, los inteligentes, los pragmáticos, y están los duros, la task force de Cristina, que incondicionalmente... en esa pregunta van dos preguntas. Uno, ¿cómo ves vos conceptualmente eso? Y la segunda pregunta es, ¿hasta dónde algún tipo de cosa que vos tenés, algún tipo de aspecto de la práctica de la Cámpora puede haber dado lugar a esa acusación? Sí, en primer lugar creo que hay un lugar común, muchas veces un planteo muy común que tiene que ver con que para ser amplio necesariamente hay que bajar las definiciones políticas, que yo creo que es un error, digamos, que en todo caso las definiciones políticas en amplitud tienen que complementarse de otra manera, es decir, uno puede tener un conjunto profundo de definiciones políticas y después establece una táctica para expresarlas según el público y las circunstancias y a quién se dirige. Creo que la política radica en eso, es decir, un conjunto de compañeros, compañeras se nuclean, trazan una estrategia y después diferentes tácticas para... Y me parece que hay un problema en los voceros de la amplitud muchas veces que como condición sine qua non plantean la depresión de las, definiciones políticas, y eso es un problema. Si nosotros miramos a Néstor y a Cristina, nadie puede tildarlos de sectarios por el acompañamiento que siempre han tenido, inclusive desde Río Gallegos, Santa Cruz, Gobernación, Presidencia y demás. Nunca se los vio retroceder ni bajar banderas, sino en todo caso, bueno, sí ir adecuando el formato del discurso, de los planteos, a las condiciones y a los sectores a los que se dirigían. Y en el caso de qué cosas pudieron generar tensión, sí, claramente, a ver, yo creo que dentro de nuestro movimiento político hay una plena coincidencia en ideas generales, no es difícil encontrar a alguien de nuestro espacio que esté de acuerdo con la apertura indiscriminada de las importaciones, es decir, con el endeudamiento del país. Hay un conjunto de ideas que son consenso. Sí, quizás después hay diferencias metodológicas en la manera y en la forma de construir. Nosotros decidimos, y esto fue hace muchos años, y cuando comenzamos a trabajar, producto de las charlas con Néstor, con Cristina, obviamente con Máximo, elegir un método de construcción, algunos pueden llamarle rígido o determinado, pero nosotros entendíamos que no es lo mismo proclamar ideas o conceptos si no están acordes a un método de trabajo. Y quizás sí en ese sentido fuimos rigurosos, y lamentablemente lo que podemos ver muchas veces es que ese punto que tiene que ver con lo metodológico no es algo de interés para muchos conjuntos políticos. Eso es un tema. Muchas veces nos ven como bichos extraños por la disciplina, la forma de manejarse. Es decir, hemos sido muy tosudos en ese sentido porque nosotros creemos que hay que romper con la atomización y con esa idea del dirigente político como un individuo que se construye en los medios y juega la de él, digamos. Y juega la propia, que finalmente cuando vos no tenés que poner la cara frente a nadie, estás a un tris de acordar o ser tensionado o apretado, como se dice ahora, por cualquier interés fáctico, económico y demás. Después sí, obviamente, están los errores no forzados nuestros, digamos, en nuestro desarrollo. Nosotros somos un espacio, primero se nucleó de variadas experiencias que venían de los 90, que después tuvo un masivo crecimiento a partir de un auge de militancia que se da a partir del 27 de octubre del 2010, digamos, pero que era un proceso que ya venía en crecimiento. Y a partir de la muerte de Néstor,
lamentablemente se construye una idea de que Cristina sola no va a poder, sectores propios y extraños me parece que tienen un ataque frontal hacia Cristina y una subestimación, y creo que Cristina en ese momento buscó un espacio en el cual pudiera confiar, y en ese espacio y vio esa posibilidad en nosotros. Eso nos llevó a asumir un conjunto muy importante de responsabilidades, y quizás seguramente no desarrollamos todas de manera superlativa, o quizás muchos quedaron dolidos por ese tipo de situaciones, quizás algunos con más derechos que otros seguramente, pero tampoco pueden encontrar, me parece, en los compañeros y compañeras de nuestro espacio que ejercieron responsabilidades, nadie que haya actuado en contra de los intereses del proyecto. Quizás a veces se pueden nombrar situaciones de errores y demás, pero no de una mala fe. Y post 2015, si vos mirás la tarea legislativa de los compañeros y las compañeras de nuestra organización, no hay defecciones, digamos, o tenemos un 99% de efectividad, digamos, por decirlo de alguna manera. Claro. Y eso, digamos, me parece que tiene que ver con esta, entre comillas, rigidez, que no es rigidez en el debate, porque debate por supuesto que tenemos, pero sí es que hay momentos de debate y hay momentos de ejecución. Cuando se ejecuta y se avanza de una manera. Me consta porque suelo estar en mateadas con muchachos de distintos barrios y distintos pueblos de la Cámpora. Saliendo, pero no tanto de la Cámpora, el espacio de organizaciones unidos y organizados, digamos. En algún momento, corregime si mi información, no me corrijas porque es real. Se estaba vislumbrando la posibilidad de construir un marco, no sé si orgánico, pero por lo menos una instancia de conducción colectiva entre Cristina y el mundo kirchnerista, no el mundo kirchnerista, peronista, justicialista, sino el mundo de los que reconocen inequívocamente el liderazgo de Cristina. Eso que no prosperó, puede prosperar, es una cosa que hay que revisar. ¿Cuáles son los problemas del armado? Porque algún problema tiene que haber habido, me imagino. Sí, yo creo que no hubo una dimensión, una correcta caracterización de qué situación estaba viviendo el gobierno, el proyecto y el país y el mundo, digamos en ese sentido, una visión liviana, porque veníamos de distintos triunfos electorales que daban cierto paño y de alguna manera se puso más la mirada en la disputa de poder hacia adentro del proyecto político que en la construcción de poder. La construcción de poder se hace mirando a la sociedad. Nosotros nos cerramos y empezamos a readministrar el propio poder que ya teníamos acumulado y que obviamente se va licuando con el paso del tiempo. Eso después del 2011, ¿no? Claro, digamos. Donde además estaba el hecho de que Cristina no podía ser no podía tener, exactamente. Entonces empieza una confrontación no solo entre las referencias más fuertes del proyecto, de la cual Amado Udo es una víctima clara, sino también dentro de los espacios que conformaban esa playa de organizaciones. Creo que en ese sentido no, y es una materia pendiente, nosotros no tenemos una correcta caracterización del poder que se enfrenta en la Argentina, en la región y en el mundo, ¿no? Creo que muchas veces dice, la pregunta es ¿por qué perdimos en el 2015? Claro. Y nadie se pregunta ¿por qué ganamos? Sí. Que en realidad es lo extraño. El accidente fue. La pregunta difícil de responder es ¿por qué se ganó? Se había automatizado tanto ese proceso que los compañeros y las compañeras entendían que era bueno, vamos, peleamos un espacio, nos reproducimos y no se pensó tanto en cómo se ensanchaba el poder del pueblo, digamos, básicamente, porque nosotros entendemos que nuestro gobierno era el gobierno del pueblo, el movimiento nacional y popular, y teníamos que generar esa disputa. Ellos, contrariamente, prestaron mucha atención y miraron mucho a la sociedad y comenzaron a hablarle al conjunto de la sociedad, ¿no? Hablo de Durán Barba, Macri, Cambiemos, Clarín, Mañeto, digamos, empezaron a trabajar sobre ese sentido común, y nosotros naturalmente, por ser gobierno y por estar sosteniendo la gestión todos los días y esas tensiones, naturalmente aguantar los trapos. Tuvimos que poner el escudo. Y eso nos llevó a cierto encierro, claramente. Eso, bueno, te voy a hacer un pie de página. Sí.
Coincido 100%. Yo lo viví como militante del Frente Comunicativo. Yo no soy ni periodista, ni qué sé yo. Los trapos, el aguantar los trapos presupone un cierto cierre, ¿no, Cuervo? Sí, bueno. Presupone una cierta cosa de que... ¿Pero por qué? Porque, creo que no se caracterizó, nosotros estábamos a la defensiva, se pensaba que estábamos en la ofensiva, y la realidad es que estábamos en una situación compleja, de cierta debilidad, con la mitad del equipo, porque sin Néstor nosotros nos quedamos con la mitad del equipo, y eso, digamos, iba a costar... La idea original de la Cámpora era trabajar a 20 años, ¿no? Digamos, cuando se empieza a trabajar, 15, 20 años, siempre Néstor hablaba de eso, y digamos, la pérdida de él nos obligó a acelerar los tiempos, y esto puede haber llevado a cometer errores, digamos, tener dificultades, que está más vinculado a la pregunta esa coordinación a la que yo me refería es posterior. Yo estaba pensando en un escenario posterior. Nosotros en el 2012 tuvimos el mejor momento, que ahí va otra reflexión. Cuando uno dice, ¿qué nos faltó? Viste que siempre piden autocrítica y demás. Uno dice, conducción, no estábamos bien de conducción. Creo que después de la pérdida del general Perón en la Argentina, la orfandad del movimiento popular, con Néstor y Cristina se recupera el rol de la conducción, que para quienes militamos en los 90 es algo muy necesario, porque nosotros éramos miles de grupos y de pequeños formatos que no teníamos una conducción, inclusive no teníamos proyecto, que ese es el otro punto donde sí teníamos fortaleza. Nosotros generamos un proyecto que es el piso hacia el futuro, absolutamente perfectible, pero es un piso indiscutible de que se puede gobernar de otra manera y se puede pensar en otro modelo de país. Cuestión que en los 90 nosotros nos decían que era imposible, porque vos tenías digamos, el conservadurismo neoliberal y el posibilismo progresista. Así es. Pero todos se manejaban dentro... Aprovecho esto, y como nos están apurando los controles de tiempo, para pedirte que reflexiones un poquito sobre esto que acabas de decir, el futuro. Estamos parados antes, es difícil hablar del futuro porque tenemos una elección el 22 de octubre. Yo soy de los que piensan que podemos pensar en el futuro más allá del resultado de las elecciones, porque el resultado está más o menos previsible, con más y con menos, que son muy importantes, y vamos a trabajar para que sean más y no menos. Pero la época, la cara de los compañeros, de los amigos, de los simpatizantes en la calle es de una preocupación profunda, de un dolor. No sé si vos lo sentís, lo vivís, compartís esto. Por supuesto que hay afecto, con Cristina al frente la gente vive la situación de otra manera, pero hay un estado de mucho dolor, el sentido de mucha pérdida, cosa que además no podría no ser de esa manera. ¿Qué mensaje tendrías vos para darle a esos millones de tipos, no solamente a los que militan en la Cámpora o en otras organizaciones afines, sino a esa gente que seguramente te para en la calle y te dice, permanentemente, ¿qué hacemos? Y primero que estamos viviendo una época muy difícil. Hay que asumir que se vive una época compleja, difícil. Me parece que contextualizando esa situación, también debemos decir que, a diferencia de la década de los 90, que fue otra época muy compleja, muy difícil, hoy nosotros tenemos un liderazgo, una referencia para el conjunto del pueblo, más allá de las diferencias y demás, que es Cristina, y un modelo de país que se demostró eficaz, efectivo y viable, que es absolutamente perfectible. ¿Cómo veo el futuro? Creo que el futuro tiene mucho que ver con poder mejorar la construcción política, el desarrollo y la construcción del instrumento político, que me parece que es el elemento más débil que nosotros, ¿y cuáles serían las dos o tres cosas tenemos que componen ese mejorar la construcción? ¿Qué se te ocurre así para ponerle un desarrollo a eso, así al toque? Sí, mirá, yo creo que en primer lugar hay que territorializar absolutamente la construcción política. Yo creo que viene el desafío de poder desarrollar unidad ciudadana, ensamblar, digamos, infinidad de matices que hoy conforman unidad ciudadana, que tienen quizás unidad de concepción, pero que necesitan mayor
unidad de acción. Orgánica y de acción. Exacto. Pero no una orgánica en términos flexible, cuadrados, sino poder trasladar esa adhesión y esa simpatía que genera Cristina, porque el resultado de la elección, si bien es importante, ya marca un escenario de tensión entre dos modelos de país. Uno lo referencia y lo representa Cristina, y el otro Macri. Ese va a ser los terceros se fueron. Exacto, y ese va a ser el trabajo hacia adelante. Entonces, todo simpatizante, todo adherente, tiene que poder encontrar un lugar desde donde aportar según sus posibilidades, porque acá no pueden ser todos militantes. Entonces, hay que saber que... Y el marco es lo ciudadano. Entonces, las estructuras orgánicas existentes, ¿qué pasa con esa estructura? Incluida con la que vos estás. Por supuesto, digo, cuando decimos territorializar, ¿qué quiere decir? Llevar la política a la esquina de la casa del barrio, a la esquina, todos. A la cuadra de todos. Digo, todas las orgas coordinadas ahí. Exacto, por supuesto, en un espacio común, donde no sea tanto disputar a ver quién es más, sino ensancharnos y repartirnos la octava geografía del mundo, que es nuestro país, y poder trabajarla de una manera más coordinada. ¿Y están hablando de eso? Sí, por supuesto. Y además, ¿hablando en la Cámara o hablando ya más amplio? No, con todos los compañeros y compañeras. Pero además, y no solo lo territorial, sino lo sectorial, me parece que es muy importante. El sindical, el universitario. Claro, todos pueden aportar desde su lugar. Desde la cultura, los científicos, los comunicadores. Entonces, me parece que en uno de los dos lugares, o en un espacio territorial, porque te afecta, porque bueno, en tu barrio tenés tales problemas, que siempre los problemas de tu barrio van a estar conectados con lo más profundo, lo que aparece más lejano, como puede ser el ciclo de endeudamiento que se vuelve a generar en la Argentina, ¿no? A veces parece que son dos mundos, que te arregle la vereda no tiene nada que ver con dejar 100.000 millones de dólares, pero van a tener impacto, ¿no? Entonces, después, por supuesto, tratar de generar espacios de participación e instrumentos muy amplios, porque no todos tienen la obligación de asumir la densidad de definiciones que tiene el militante. El militante eligió. Si el militante se eligió y quiere... Y esto, mira, es lo mismo que lo que está diciendo Cristina hoy, ¿no? Pero en una reunión que hubo en el 73 con Juan Perón, de los sectores juveniles, hacían enumeración, una época de mucha militancia, de las miles de unidades básicas y Perón les dijo, vayan a los clubes. Porque el que va a la unidad básica ya está. Nosotros tenemos que buscar al que pasa y no ve la unidad básica. O desconfía. Y lo encontrás jugando a la pelota después. Es claro. Decime, ¿hay algún mensaje particular dentro de esa concepción interesante que estás planteando para la comunicación? Porque la otra cosa que suele decir la gente es ¿dónde están? ¿No? No solo por los que ya no están, sino por los que están y los están corriendo, digamos. A los comunicadores. Sí. Y yo creo que viene una etapa de generar y potenciar una comunicación alternativa. Es decir, vos fijate que ellos hicieron eje, el caballito de batalla durante las PASO fue ¿dónde está Cristina? ¿No? Bueno, ahora Cristina está en la televisión. Aparece y se genera otro problema y dice, paremos a Cristina, porque evidentemente se ha generado y se está generando un fenómeno a partir de las entrevistas y todo lo que se está viviendo con Navarro, con C5N, con esta sombra que se vuelve a poner sobre los comunicadores, con Víctor Hugo, digamos, podemos enumerar la propia situación tuya y un montón de compañeros, ¿no? Esa ya viene del pasado. Que evidentemente... Entonces, me parece que lo que viene tiene que ver con generar mecanismos alternativos, porque cuando la gente... Nosotros, Máximo decía mucho que cuando la gente no se vea en la tele, se va a buscar en la calle. Y eso abonó a todo el proceso de inmensas movilizaciones que se vienen dando desde el 2016 y el 2017. En las plazas incluso. Exacto, ¿no? En las plazas y más. Ahora, cuando la gente, cuando se profundice esta situación de no encontrarse en ningún comunicador o comunicadora, o en la pantalla o en la radio, va a haber que empezar a buscar en los canales alternativos. Y eso es lo que viene. Si vos mirás un tema, el voto, nosotros hasta los 40 años estamos, digamos, somos ganadores en términos del voto en esa franja etaria. Y vamos declinando a partir de los 50, 60, 70, bueno, infinidad de factores. Pero hay una cuestión distintiva. El sub 40 se informa principalmente a través de redes sociales.
y el resto el over 40, digamos, a partir de mecanismos tradicionales, radio, televisión, diario. Entonces, el que tiene cierta libertad para elegir, porque vos podés profundizar y buscar distintas miradas de una misma noticia, que es el que mira las redes sociales, tiene un tipo de voto. El que está más anclado en un mensaje monolítico acompaña a... Y eso en la agenda, Cuervo, termino con esto, eso en la agenda está, ¿no? La idea de... Porque una cosa es remitirse a las redes sociales, la otra cosa es construir. Desgraciadamente ellos han construido algo demoníaco y nosotros me parece que tenemos planteado una estrategia de lucha en ese terreno, ¿no? Totalmente, absolutamente. Para nosotros es un campo de disputa central y creo que se va a volcar muchísima gente desilusionada, que se va a sentir estafada. Digamos, acá hubo una estafa electoral, consecuencia de una estafa mediática, que ahora se vuelve a recrudecer en una nueva y más profunda estafa mediática. Después del 22, sobre y seguramente. Entonces, a partir de eso se va a generar un mayor descontento y esto es como dice Jauretche, como decía Jauretche, que los pueblos siguen la táctica del agua. Si no pasan por un lado, van a buscar una endija por donde se canalice ese cauce, y con la información va a ocurrir eso, y nosotros tenemos que trabajar para que se haga en el menor tiempo posible. Cuervo, te agradecemos mucho por tu tiempo y tu calidad. Un gusto siempre.